Muy bien, ahora vamos a explicar lo que son las medidas de dispersión. Bueno, pues como ya estuvimos nosotros comentando en el anterior grupo de medidas que son las medidas de tendencia central, el objetivo que nosotros pretendíamos era justamente el observar cómo se comportaban los datos que se encontraban al centro de nuestra distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque decíamos justamente los datos que se encuentran aquí al centro de mi distribución, aparte de que corresponden a las frecuencias más altas, es decir, que hay un mayor número de datos que se encuentran acumulados en estos intervalos, pues representan o son los más representativos de mi distribución. Son los datos más recurrentes, los más representativos y en consecuencia los que me ayudan mejor a comprender cómo se comporta mi muestra o mi población de estudio. Ahora bien, después de la tendencia central, hay que tener en cuenta también este otro nuevo grupo de medidas que vamos a analizar ahorita. Ahora nos vamos a centrar en qué tan diferentes o qué tan dispersos están mis datos con respecto al centro. Es decir, sin lugar a dudas, en la línea morada yo tengo un cúmulo importante de datos. Decíamos, pueden representar más de la mayoría de esas observaciones. Sin embargo, no hay que menospreciar todos los datos que se encuentran afuera de esa porción central. Las medidas de dispersión lo que me ayudan es justamente a entender dos diferentes aspectos. Uno, qué tan lejanos se encuentran del centro. Pero también me ayudan a entender qué tan dispersos están unos de otros. Eso es básicamente lo que nos ayuda a comprender las medidas de dispersión. Ahora vamos a ver la primera de ellas, la primera medida de dispersión, que es básicamente un regalo, es una medida bastante sencilla. Para ello lo que voy a hacer es copiar absolutamente todos estos datos que ya tenemos del ejemplo que hemos estado manejando de los obreros de una empresa, de una fábrica. Son 60 obreros específicamente, y también el detalle de cuántas son las horas extras reportadas por cada uno de ellos. Hay una primera medida de dispersión que se llama rango, y el rango es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. En este caso son 24 horas extra. La interpretación sería que la diferencia entre el obrero que más horas trabajó con respecto al que menos es de 24 horas extra. En pocas palabras, la diferencia entre la asignación más alta y la más baja son ni más ni menos que 24 horas extra. Al igual que en el caso de la media, aquí también nosotros podemos apreciar que si nos encontramos en nuestra distribución de frecuencia datos extremos, por ejemplo, pensando que aquí en vez de 25 fueran 45 las horas extras que se le asignó al obrero número 60, el rango también se va a ver afectado ante la presencia de esos valores extremos. La moraleja de todo esto es que el rango tampoco nos sirve de mucho. Bueno, ahora bien, ya habíamos comentado hace rato que un primer referente pudiera ser precisamente la media aritmética, que es el valor, no es cierto, esta no es la media, ahí tenemos la suma. La media aritmética, ahora sí,
que es el valor que tenemos aquí. Para efectos de presentación le vamos a quitar los decimales, aunque para efectos de todos los cálculos que hagamos, hay que tener en cuenta que siempre Excel va a considerar todos los decimales que tenga, en este caso, el cálculo de la media. Bueno, hay que considerar que si bien el punto medio de las horas extra fueron 11, nos podemos dar cuenta que hay obreros que trabajaron más horas extras y otros que trabajaron menos. En pocas palabras, hay que considerar que, bueno, ese dato es indicativo de 11 horas extra, que es la media. En realidad, pues no corresponde a la realidad de todos los obreros, porque hubo gente que trabajó más, pero también hubo gente que trabajó menos. Así es de que lo que vamos a hacer es calcular la diferencia que existe entre, aquí lo voy a anotar la formulita, entre el tiempo reportado por cada uno de esos obreros con respecto a la media, que es justamente lo que vamos a hacer ahorita, para poder ubicar qué tan representativa es esa primera medida descriptiva, que es la media. Pues vamos a determinar la diferencia que hay entre lo que reportó cada uno de esos obreros con respecto a el promedio. Como todos los datos los voy a restar a este promedio, pues voy a fijar esta celda con F4. Gracias a la tecnología podemos calcular muy, pero muy rápido esa diferencia que existe. Ahora bien, entonces ya nos estamos dando cuenta que aunque 11 es el valor de la media, pues en realidad hay una diferencia entre lo que trabajó cada uno de los obreros con respecto a ese valor promedio, ¿verdad? ¿De qué tamaño es esa diferencia? Bueno, pues eso es justamente lo que vamos a determinar en este momento. Al sumarlo me doy cuenta que la diferencia me da 0. ¿Por qué 0? Pues porque como la media se encuentra justamente en la porción central de mi distribución y es el centro geométrico de esta distribución, obviamente entonces considera que la distancia que hay entre todos y cada uno de ellos, al comparar los negativos, eso quiere decir que este obrero trabajó 10 horas menos que el promedio, este trabajó 7 horas menos que el promedio. Aquí estos dos no tienen diferencia, trabajaron justamente lo del promedio, mientras que estos números positivos lo que implican es que trabajaron más horas extras que las del promedio. Obviamente es fácil comprender que entonces esa sumatoria pues se va a netear, es decir, se va a contrarrestar, porque la media es el dato que se encuentra al centro geométrico de esa distribución. Entonces aquí probablemente haya de dos. Lo que me interesa saber es qué tanta lejanía hay de cada dato con respecto a la media. Para poderlo determinar puedo hacer una de dos cosas. Una es calcular su valor absoluto y sumarizarlo, y la otra es elevar al cuadrado esa diferencia. Con lo cual, evidentemente, si yo lo que hago es elevar al cuadrado esa diferencia, pues voy a eliminar el problema de los números negativos. ¿Cómo lo hago? Con la función potencia. Le digo a Excel que quiero que este número me lo eleve a la potencia 2. Copio y pego. Y finalmente aquí sumarizo. Y me doy cuenta que la sumatoria me da 1794. Sin embargo, ¿qué representa ese 1794? Pues hasta ahorita mucho, no mucho. Lo que más bien me serviría es saber qué tanto le corresponde en promedio a cada uno de esos obreros. Esa distancia que hay, qué tanto le corresponde a cada uno de ellos, para lo cual tendría yo que dividirlo entre el número total de datos.
pero también tengo que quitar la distorsión de el cuadrado, porque los elevé al cuadrado para quitar el efecto negativo. Entonces lo que faltaría hacer es obtener su raíz cuadrada, con lo cual estaría yo calculando la desviación estándar. O bien, siguiendo el criterio de el que teníamos arriba, el criterio del valor absoluto, voy a terminar de borrar, ahí. Obtengo otra medida que se llama desviación media. Sin embargo, la más representativa, la más útil y la más aceptada internacionalmente hablando, como su nombre lo dice, la desviación estándar. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí entonces? Esta cantidad la divido por 60, que es el número total de datos, y finalmente lo que tengo que hacer es obtener su raíz. De tal manera que lo que yo puedo observar es que tengo como desviación estándar 5.46. Hay una diferencia contra lo que me había dado la macro de este lado. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, si yo tengo aquí 60 datos en total, y eso es una población, el promedio se saca, perdón, la división se tiene que hacer de esa sumatoria entre 60, que es el número total de datos. Sin embargo, si en vez de una población estoy hablando de una muestra de datos, tengo que considerar los grados de libertad, y por grados de libertad se entiende el número de variables que estoy analizando en un cúmulo de datos. En este caso, ¿cuántas variables tengo? Una solamente, y esa variable es el número de horas extra. Entonces, el grado de libertad que tengo es 1. En consecuencia, lo que tengo que hacer es a 60 restarle la unidad, y con ello obtengo la desviación estándar muestral, que checa perfectamente bien con la que habíamos calculado nosotros aquí. La interpretación de esa desviación estándar es la siguiente. Existe una diferencia promedio de 5.51 horas extra entre la carga horaria de cada obrero con respecto al referente de la media. Esa sería la interpretación, que, como se pudieron dar cuenta ustedes, corresponde perfectamente bien a los cálculos que hicimos. Existe una diferencia promedio, porque es una diferencia promedio, porque efectivamente vimos cuál es la variación que existe entre cada observación con respecto a la media, que son 1794, obtuvimos su promedio al dividirlo por número de datos, y quitamos el efecto del cuadrado sacando la raíz cuadrada. Entonces existe una diferencia promedio de 5.51 horas extra entre la carga horaria de cada obrero con respecto al referente de la media. Por último, para saber qué tan bueno es o qué tanta dispersión hay, tenemos que obtener otra medida descriptiva que se llama coeficiente de variación, cuya fórmula es justamente la desviación estándar entre la media. En este caso sería 5.51 entre el valor de la media, que fueron 10.6167. Como les comentaba, para la interpretación tengo que considerar el número exacto de decimales que tienen mis datos, pero para efectos de cálculos tengo que considerar todos los decimales que tengan mis datos.
En ese caso, lo que yo tengo al dividir ambos valores, 5.51, entre la media aritmética, es un coeficiente de variación de 0.55194. Para poderlo interpretar adecuadamente, tengo que recurrir a un cuadrito que tengo aquí en mi archivo que ya conocen de medidas descriptivas y formulario. Me voy al coeficiente de variación, que es el que tengo acá, y tengo que ubicar, me dio un coeficiente 0.5194, lo cual se ubica dentro del intervalo número 2. Me dice que la variabilidad o dispersión de los datos es moderada y la representatividad del promedio también es moderada. Contextualizando este asunto, lo que tengo que decir es que vean la interpretación cómo quedaría. En promedio, los obreros trabajaron 11 horas. Sin embargo, existe una diferencia promedio entre la carga horaria de cada una con aquel dato o con aquel referente de 5.5 horas. En consecuencia, podemos afirmar que existe una variabilidad moderada en la asignación que se le dio a cada obrero y por lo tanto el referente promedio también es moderadamente representativo. Es decir, aquí hablé de la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Siempre que yo quiero interpretar y contextualizar las medidas de tendencia central más representativa, que es la media, tengo que hacer alusión inmediatamente después de la desviación estándar para que yo vea qué tanta dispersión hay entre todos los datos con respecto a ese valor, y sobre todas las cosas es calificar qué tan representativo es ese indicativo, lo cual lo puedo hacer a través del coeficiente de variación, que me dice, como en este caso, que si la variabilidad es moderadamente representativa, como lo tenemos acá, o más bien baja o alta o muy alta. En consecuencia, por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de variación de 0 a 19%, la variabilidad o dispersión de mis datos es mínima. En consecuencia, el promedio tiene una representatividad bastante buena. En el caso que nosotros tenemos, nos encontramos que una variación moderada va a conllevar a que el promedio también tenga una representatividad moderada. Cuando tenemos una dispersión alta de los datos, es decir, mis datos están lejanos con respecto a la media, pues el promedio va a tener una representatividad más bien baja. Mientras que cuando sea una dispersión bastante alta de mis datos, están muy lejanos con respecto a la media, el promedio se vuelve un muy mal indicativo porque no me va a servir prácticamente para ilustrar absolutamente cómo se comportan mis datos. Y bueno, como moraleja, siempre tengo que dar la interpretación contigua de la media, inmediatamente hablar de la desviación estándar y rematar con el calificativo del coeficiente de variación para que tengamos la visión completa de cómo se comportan los datos con respecto al centro y qué tan alejados están entre sí mismos y con respecto a ese centro.